Amén. Así que les pedimos disculpas, hermanos, por las dificultades técnicas. De verdad que hay que reprender al diablo, hermano, porque cuando estamos hablando de estos asuntos, entonces que vienen todas estas dificultades. Pero escúcheme bien, porque sea como sea, nosotros vamos a hablar esta palabra de Dios. Amén. Así que si lo está viendo ahora como el producto de esta grabación, recíbalo en el nombre de Jesús. ¿Por qué soy cristiano evangélico pentecostal y no del judaísmo mesiánico? Escúcheme bien, porque quiero aclarar también dos puntos. Hay un movimiento que es del que vamos a estar hablando, que se llama judaísmo mesiánico, pero eso no es lo mismo que ser judío mesiánico. Le explico. Si un judío, un hebreo, un israelita se convierte a Cristo, él es judío o de nacionalidad hebrea o israelita y ahora cree en el Mesías Jesucristo, eso es un judío cristiano o judío mesiánico. Cuando estamos hablando de judaísmo mesiánico, lo que estamos hablando es de lo que es la religión de la nación de Israel, el judaísmo. El asunto del judaísmo es que, si usted sabe un poquito y si no sabe, ahora se lo vamos a decir, en el judaísmo, o el judaísmo era lo que se practicaba cuando Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Del judaísmo eran todos los fariseos, los grandes maestros de la ley de aquel tiempo. Y el judaísmo exalta a Jehová, a Dios, como el Todopoderoso, pero hasta el día de hoy no reconoce a Jesús nuestro Señor. El asunto es, y necesito que entienda bien este punto, que el hecho de añadirle la palabra mesiánico no convierte al judaísmo en una mejor forma o no completa al judaísmo como una mejor forma de adoración. Y es la razón por lo que vamos a estar estudiándolo ahora. Este es el problema. Todo lo que hoy en día suena a Israel entre nosotros los cristianos, y es la razón por la que esta es la primera de las religiones que vamos a estar viendo, o de los movimientos religiosos, o de las sectas que se están moviendo entre nosotros, es porque aunque parece inofensiva, es una de las más dañinas. Porque a nosotros todo lo que nos suena judío, israelita, hebreo, oiga, eso viene envuelto como dentro de una nostalgia y trae dentro de sí mismo un romanticismo que uno se siente que mientras más cerca está, y esta es una de las expresiones que usan los falsos maestros, mientras más cerca uno está de las raíces hebraicas, es como que más cerca uno está de Dios. Entonces esto ha llegado al punto de que muchos de nosotros los cristianos lo que estamos haciendo es escuchando maestros que promueven este tipo de movimiento y resulta ser entonces que estamos abrazando cosas que muchas de ellas son falsas en sí mismas. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Y vuelvo a Oseas capítulo 4 verso 6, que es que rechazamos y nos olvidamos de la palabra de Dios. Yo le puedo asegurar, le puedo decir con toda seguridad y con toda certeza que con un solo capítulo de la Escritura se viene abajo toda la doctrina del judaísmo mesiánico, toda con un solo capítulo. Le voy a mencionar 3 libros de la palabra del Señor, porque muchas veces usted no sabe por dónde empezar. Mire, empiece por ahí. Conozca al Dios de la palabra, conozca en lo que usted ha creído. Si solamente leyéramos el libro de Romanos, Gálatas y Efesios, con eso nada más, solamente leyendo esos libros, no le estoy diciendo estudiándolos, solamente leyéndolos, usted va a tener conocimiento suficiente para entender cuán falso es este movimiento del judaísmo mesiánico.
Porque básicamente lo que nos están diciendo es eso, que nosotros tenemos que volver a conocer nuestras raíces hebraicas. Que ese conocimiento de la ley de Dios y de todas esas cosas que aparecen en la Torá, los 5 libros de Moisés, el Pentateuco y todas esas cosas. Y si nosotros comenzamos de nuevo, volvemos de nuevo a esas raíces y practicamos esas cosas, esas fiestas, esos ritos tan gloriosos, entonces de verdad nosotros vamos a tener un evangelio completo. Y eso es falso. Y lo vamos a probar por la palabra del Señor. Hay 4 características que tienen todas las falsas doctrinas cuando atacan el evangelio de Jesucristo. Estas características son que sea de una forma sutil o abiertamente atacan el nombre de Jesús. Oiga, atacan la obra redentora, salvadora de Jesús. Atacan la palabra de Dios y atacan la iglesia. Comienzan con el nombre de Jesús. Después siguen con la obra de Jesús. Cambian, le añaden, contradicen, se inventan cosas de la palabra de Dios. Y entonces terminan menoscabando eso tan maravilloso de lo que usted y yo somos parte, que se llama la iglesia. Todas las falsas doctrinas comparten estas características. En el judaísmo mesiánico hay unas cosas ahora que es como parte de ese romanticismo que yo le digo y como parte de esa nostalgia. Se ha metido en Puerto Rico, mi tierra natal, decían cuando uno se como que abrazaba una moda o algo así, decía que le daba uno fiebre. Ahora tiene fiebre de esto. Ahora la fiebre entre nosotros es el hebreo, hermano. Y algunos de nosotros es el hebreo y el griego. De tal forma que nosotros adoptamos, usamos, y eso es bueno, déjeme decirle, ojalá todos supiéramos hebreo y griego, y ojalá lo supiéramos, hermanos, fluido. Yo no quisiera hablar 2 idiomas como hablo, yo quisiera hablar 10 idiomas, y que 2 de ellos fueran hebreo y griego. Pero qué lindo se oye uno cuando en griego uno usa la palabra koinonía. Cuando uno dice que es el rema de Dios. Qué bonito se oye cuando uno dice shalom. Y ahora más todavía, hermano, que como parte de este movimiento específicamente, ya no es Jesús, es Yeshua. Y si usted lo usa con frases como Yeshua, Mashiach y yo no sé qué cosa más, porque eso fue que lo oí, yo no sé ni lo que estoy diciendo. Más todavía, hermano, qué lindo se oye uno cuando esas cosas, hasta inteligente se oye uno. Ahora escúcheme bien, hermano. Yeshua. Porque le estoy diciendo que todas las falsas doctrinas atacan el nombre de Jesús. Claro que lo van a atacar, hermano. Ese es el nombre de poder, ese es el nombre de autoridad. Ese es el nombre por el que somos salvos. Por ese nombre, de hecho en ese nombre, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Claro que se va a atacar ese nombre. Y déjeme decirle algo, hermano, Yeshua, oh glorioso nombre, eso es Jesús en hebreo. Cuando un hebreo cristiano, un judío cristiano, un israelita cristiano ora en el nombre de Yeshua o reprende al diablo en el nombre de Yeshua, oiga, Dios oye la oración y el diablo se va. ¿Por qué? Porque Yeshua es Jesús en hebreo. Si yo digo Yeshua, estoy diciendo el glorioso nombre del Señor en hebreo, hermano. Ya estoy hablando hebreo, qué cosa maravillosa. Pero hay un problema. Que esta gente están enseñando
que esa es la única expresión que se puede usar de ese nombre. Y le están enseñando al pueblo inclusive que el nombre de Jesús, oiga esto, iglesia, tiene raíces paganas. Que los discípulos del Señor, porque eran hebreos, ellos usaban el nombre hebreo del Señor. Bueno, hermano, ¿cómo usted cree que María llamaba a Jesús cuando chiquito? Ella decía Yeshua, porque ese era su nombre, ¿cierto, hermano? Porque estaban en Israel. Ese era el nombre. Pero usted sabe lo curioso de este asunto, que toda esa historia y todo el Nuevo Testamento, toda la revelación de Jesucristo anunciado desde el Antiguo Testamento, pero revelado en el Nuevo Testamento, en lo que se escribió fue en griego. Y en griego, en ningún lugar en el Nuevo Testamento aparece Yeshua escrito en hebreo. O sea que los mismos discípulos que eran judíos y todos los que escribieron en el Nuevo Testamento escribieron un nombre. Y el nombre en griego es Jesús. Jesús. El Jesús que nosotros tenemos ahora es lo que se llama una transliteración del griego al español y del griego al inglés, porque es lo mismo, es Jesus. Y se escribe de la misma manera, Jesús. Cuando decimos transliteración, no es una traducción, sino que bajaron letra por letra al idioma que nosotros hablamos. Y créame, hermano, que el nombre de Jesús en español, el nombre de Jesus en inglés, el nombre de Yeshua en africano, hermano mío, el nombre de Yeshua, ese nombre tiene poder. El asunto no es enseñarle al pueblo que el nombre hebreo de Jesús es Yeshua, sino que el problema es atacar el nombre de Jesús como nosotros lo recibimos, hermano. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros los cristianos, hermano? Que se nos olvida el día que el Señor nos salvó. Se nos olvida cuando nosotros recibimos a Cristo. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido salvos en el nombre de Jesús? A nosotros se nos ha olvidado, hermano. ¿Cuántos han sido libres de demonios y de enfermedades en el nombre de Jesús? A nosotros se nos olvida que en ese nombre maravilloso en español, Jesús, Jesucristo, hay poder y hay autoridad. Y cómo esos falsos maestros se atreven a atacar ese glorioso nombre. Eso es una blasfemia. Que el Señor reprenda al diablo. Mire, hermano, en ningún lugar, ni en el Nuevo Testamento, como le acabo de mencionar, ni en el Antiguo Testamento, se usa el nombre de Yeshua con relación o directamente relacionado con Jesucristo. El nombre de Yeshua era un nombre que podíamos llamar común. Jehová es salvación, ese es el significado. Viene del mismo nombre de Josué, Yehoshua, y Yeshua con el tiempo se convirtió como en una contracción cuando se acortan los nombres. Aparece más que nada en los libros, donde más aparece en los libros de Esdras y Nehemías, una vez en Primera de Crónicas, una vez en Segunda de Crónicas. Cuando aparece, habla, son 11 personas que se mencionan con ese nombre en el Antiguo Testamento. Algunos de ellos son tipo de Cristo, pero el nombre como tal, no se usa directamente relacionado con el Señor. En el Antiguo Testamento hay referencias a Cristo y se le llama Emmanuel. Y llamará su nombre Emmanuel. Aleluya.
Y en Isaías dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sabemos que habla de Jesús. Pero tan pronto llegamos al Nuevo Testamento en griego, hermano, Jesús, en español, Jesús. ¿Cómo se atreven estos falsos maestros a jugar con eso, atacar eso, trastornando, torciendo la palabra del Señor, judaizando nuestra fe cristiana? Jesucristo. El problema también es que están haciendo que muchos cristianos cambien su forma de expresarse, no solamente en cuanto al nombre de Jesús o solamente Jesús, sino que en lugar de Jesús dicen, no, es que tiene que ser Yeshua en hebreo, no hay otra cosa. Usted no va a encontrar en ninguna Biblia ninguna referencia a Jesucristo bajo el nombre de Yeshua. En hebreo sí, así se llamaba. En hebreo así se le llamaba. Los hebreos así era como llamaban a Jesús. Pero la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, no fue escrita en hebreo y el nombre de Jesús en hebreo. Fue en griego, Jesús. De ahí viene Jesus, Jesús. Cristo, que es el nombre compuesto de nuestro Señor. Cristo, que es el ungido de Dios. Oiga, hermano, y cuando se menciona el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo, el poder que tiene ese nombre está en lo que ese nombre significa. Jesús es, Jehová es salvación, o Jehová salva. Pero Cristo es el ungido. Y ya nosotros lo hablamos. ¿Cómo vamos a cambiar Cristo ahora? Porque entonces por Cristo, en lugar de Jesús, Cristo es Yeshua el Mesías, el enviado. ¿Es Jesús el Mesías? Ciertamente lo es. Pero están cambiando una palabra que le da el sentido a ese nombre maravilloso, que dice que Él es el ungido. Y ya aquí hablamos, porque los ungidos en el Antiguo Testamento eran el sumo sacerdote, los profetas y los reyes. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es la palabra de Dios para nosotros, el mensaje profético de Dios para nosotros, la revelación en la palabra misma, porque Él es la palabra para nosotros. Y Él es nuestro Rey. Queremos cambiar eso. Blasfemos. Temerarios. Y temerario no es que tiene temor, es todo lo contrario, que no lo tiene. Gente sin temor. Ahogados en su propio orgullo. Y el deseo de ser reconocidos por lo mucho que saben, fariseos. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros, hermanos? ¿A dónde hemos llegado nosotros? Que no nos detenemos a pensar que el día que yo fui salvo en el nombre de Jesús. ¿O fue que fui salvo en un nombre de origen pagano, como dicen estos blasfemos? Que eso es un nombre adoptado del griego, del dios Zeus. Que el Señor reprenda al diablo y esos blasfemos también. ¿Cómo vamos a echar a la basura tanta experiencia gloriosa en ese nombre maravilloso para cambiarlo
a nuestro arbitrio, siguiendo una doctrina falsa. Saliéndome de la palabra y entrando en el uso y la costumbre de la iglesia de aquel tiempo, déjeme mostrarle esto. Yo creo que es de conocimiento general el símbolo del pez. Porque el símbolo del pez en el principio de la iglesia era como una clave secreta para los cristianos identificarse entre sí. Y en griego estaba compuesto de estas palabras, o de estas letras, perdóneme. En griego. Y es un hecho histórico que en el principio de la iglesia cristiana, esto era una forma de los cristianos identificarse. Y esto, hermano, lo que quiere decir es Jesús Cristo que es Dios, Hijo, y la última palabra es Jesús Cristo, de Dios Hijo Salvador. Esto era un acróstico. En griego, esa palabra lo que quiere decir es pez. Pero los cristianos usaban estas letras como un acróstico, o sea que cada letra tenía un significado, y el significado es, en español para nosotros, Jesús Cristo, Hijo de Dios, nuestro Salvador. Jesucristo, Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y como los cristianos lo escribían, porque esto es griego, hermano, es Jesús o Jesús. ¿De dónde? ¿De dónde se nos ocurre a nosotros, hermano, cambiar el texto bíblico para transformar lo que a las raíces hebraicas? Hermano, ese es el mismo espíritu de error que gobierna a los testigos de Jehová, que han tergiversado tanto el texto de la Escritura que metieron el nombre de Jehová, que no aparece en el Nuevo Testamento, lo metieron allí a la fuerza y cambiaron la verdad de Dios ignorando, hermano. Esa es la temeridad, que el que le añade una jota o una tilde a este sagrado libro, hermano, sobre él vienen las maldiciones y las enfermedades que dice la Escritura o que aparecen en la Escritura en el libro de Apocalipsis. Y nosotros estamos cayendo como moscas dentro de estas doctrinas, hermano. Especialmente nosotros los hispanos, porque también han surgido dentro de todos esos maestros, de estos falsos maestros hispanos, estoy hablando dentro de los hispanos, un montón de ellos que hasta utilizan los nombres y mencionan que sí, los nombres y demás. Mire, hermano, yo me puse a chequear. Resulta que mi apellido aparece, hermano, entre los apellidos judíos. Uy, qué cosa maravillosa, ahora yo soy judío también. Déjeme decirlo claro, hermano, y para que me entienda bien, que el Señor reprenda al diablo. ¿Ser judío me hace mejor cristiano? ¿O ser de descendencia judía me hace mejor cristiano? El asunto es que cuando encontré el apellido, es una lista como de 5,000 apellidos, hermano.
de los descendientes de los españoles que vinieron a América y resulta ser que eran de los que habían expulsado de la nación española en el tiempo de la Inquisición. Y entonces ahora están surgiendo esos apellidos que están ligados directamente a la descendencia judía, hermano. Y yo encontré el mío allí, una cosa tremenda. Solo que seguí buscando, hermano, y resulta ser que alguien publicó que esa lista es falsa. Entonces ahora no sé si mi apellido es judío o no lo es, como si eso importara. Esos son boberas, hermanos, esos son sandeces. Y nosotros estamos perdiendo el tiempo siguiendo estas cosas. Estamos perdiendo el tiempo siguiendo estos falsos maestros. Estamos perdiendo el tiempo cuando nosotros pudiéramos saber desde la primera vez que nosotros escuchamos a uno de estos falsos maestros hablar. Ya nosotros debiéramos saber que eso es falso. Si solamente conociéramos la palabra del Señor, un solo verso de la Escritura, un solo capítulo de la Escritura nos puede aclarar a nosotros, hermano, que lo que esta gente están vendiendo y predicando no es la verdad, es una falsa doctrina que está minando la iglesia. Atacan el nombre de Jesús. En Filipenses, en el capítulo 2, del verso 5 hasta el verso 11. Dice allá: pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora escuche bien: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, en el nombre de Jesús, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, ese es el nombre. Y Yeshua es el nombre, y Jesus es el nombre, y Jesús es el nombre, y Yeshua es el nombre. Le dije que no solamente atacan el nombre. Claro, si es el nombre que tiene poder, ese es el nombre que sana, ese es el nombre que liberta, ese es el nombre que levanta al caído, ese es el nombre de autoridad, ese es el nombre de salvación. Hermano, pero qué lejos hemos llegado nosotros de la palabra del Señor para de verdad escuchar estas cosas y seguir detrás de ellas. Oír esta basura y no verlo como lo que es. Cuando le digo que con un solo capítulo, hermano, podemos tirar por el suelo toda esta falsa doctrina del judaísmo mesiánico. Le estoy hablando de Gálatas capítulo 3. Pero si usted se lee el libro de Romanos, Gálatas y Efesios, con eso nada más, hermano, ya usted va a estar saturado de la verdad de Dios en cuanto a lo que somos nosotros verdaderamente como cristianos. Ahora, si va conmigo a Gálatas, yo no puedo, no es que no puedo, me cuesta, a mí me cuesta entender cómo una multitud tan grande de cristianos se ha alejado de la verdad para seguir otro evangelio, cuando en la Sagrada Escritura hay un libro corto. Porque si usted me dice que es largo, si usted me dice que es como el de Isaías, que tiene 66 capítulos, si usted me dice que es como el libro de Ezequiel, que tiene, ay Dios mío, pero estamos hablando del libro de Gálatas, poquitos capítulos, hermano. Y fue escrito precisamente en contra de esto. El que lee el libro de Gálatas queda plenamente convencido de que nosotros somos cristianos, somos evangélicos y somos pentecostales por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando se escribió este libro, y si va conmigo a Gálatas capítulo 1, vamos a encontrar, hermano,
Vuelvo y le digo, este libro se escribió expresamente para esto. Leer Gálatas hubiera sido suficiente para cualquier buen cristiano identificar, hermano, lo falso desde el principio, cuando estamos hablando de esto del judaísmo mesiánico. En el capítulo 1 de Gálatas, si me acompaña al verso 6, y del verso 6 vamos a leer hasta el verso 9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Ahora escucha bien, iglesia. Vaya conmigo ahora al capítulo 3, donde Pablo aborda directamente, solo con el capítulo 3 de Gálatas, se destruye la falsa doctrina del judaísmo mesiánico. Sigue diciendo Pablo, oiga, primero dice: wow, estoy sorprendido de que tan pronto se hayan apartado, de que tan pronto se hayan alejado de la verdad. Y cuando llega al capítulo 3, hermano, la carta sigue dura, porque le dice: oh Gálatas insensatos. Y aquí hay 6 preguntas, del verso 1 al verso 5, hay 6 preguntas que Pablo le hace a los Gálatas. Y tenga en cuenta algo: los de Galacia no eran hebreos, no eran judíos, no eran israelitas, eran gentiles. Eran lo que usted y yo somos, no importa el apellido que usted tenga. Dice: oh Gálatas insensatos. Primera pregunta: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad, al evangelio de la verdad de Cristo, de Jesucristo? Segunda pregunta: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque el asunto era que entre los Gálatas había gente como estos que practican el judaísmo mesiánico, que esos pueden ser de cualquier nacionalidad, porque no necesariamente tienen que ser judíos, sino que practican el judaísmo con mesianismo. O sea, la ley con el Mesías dentro de ella. El Mesías Jesús, estamos hablando del Señor. Y entonces le dice Pablo la segunda pregunta: ven acá, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y automáticamente pone las obras de la ley, y estamos hablando de la ley de Dios, la ley del Antiguo Testamento, la pone en una posición de desventaja. Dice: no, el Espíritu no se recibe por las obras de la ley. El Espíritu se recibe por el oír con fe. Tercera pregunta, escuche bien, hermano, porque primero le dice insensatos ahí y después le dice: tan necios sois. Cuarta pregunta: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Quinta pregunta: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Sexta pregunta: ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque el segundo punto del judaísmo mesiánico es precisamente ese del judaísmo, que es que para nosotros entender mejor la fe, practicar mejor la fe,
Hay que abrazar las raíces hebraicas y volver a las prácticas del Antiguo Testamento. Y vuelvo y le digo, no voy a entrar en profundidad de lo que ellos predican en cuanto a esto. Eso usted lo puede encontrar en Google en cualquier momento. Pero después que usted conozca la verdad, cuando usted vea lo que Google le dice, usted se va a dar cuenta de cuán falso es lo que esta gente predica. Porque entonces sigue diciendo Pablo aquí, escuche bien, que hay un asunto de volver a la ley. Y es que el pacto que hizo Dios con la humanidad, hermano, el pacto de salvación, de justificación, donde Dios sale en favor del hombre, siempre ha sido por la fe y fue hecho a un hombre de Dios antes de que llegara la ley. Verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No hay que ser israelita o haber nacido allá en esa tierra, ser hebreo o ser judío. Los de fe, esos son los descendientes de Abraham. Escuche bien. Y la escritura, estoy en el verso 8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que somos nosotros, dio de antemano la buena nueva, el evangelio, oiga bien, a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Escucha el verso 10. Esto para nosotros los cristianos que estamos ahora pensando que, ay sí, qué lindo, porque mira cuando uno vuelve allá y empieza a celebrar las festividades y uno se envuelve en el Sabbat. Porque resulta que ahora entonces nosotros que hemos guardado el primer día de la semana, como ha sido uso y costumbre de la iglesia desde que se fundó, entonces nosotros estamos también en la cuerda floja, según esta gente, porque es el sábado. Ya no solamente estamos enredados como los testigos de Jehová, sino que también estamos enredados como los adventistas del séptimo día. Y de estas religiones vamos a estar hablando más adelante para probar la falsedad de ellas y la falsedad que hay en ellas. Y tenemos esta mezcolanza entre nosotros, hermanos. Escuche bien. Verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Está oyendo, hermano? Entonces este es el problema de los judíos mesiánicos, que unas cosas sí se pueden practicar y otras no. Unas cosas sí las podemos hacer y otras no. Entonces, si un judío les pregunta, ellos dicen: sí, nosotros creemos que eso se puede practicar, pero los sacrificios no, y aquello no. Mire, hermano, el que practica una cosa tiene que hacerlas todas, tiene que cumplirlas todas. Y mire lo que dice el verso 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Escuche bien, hermano, que aquí hay tres cosas que dice de la ley. Lo primero que dice en el verso 10: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Número 1. Oiga, y esta gente nos está diciendo eso: no, tenemos que volver allá a las raíces hebraicas, a las prácticas de antes. Falso. Dice: está bajo maldición. Lo segundo que dice es: y que por la ley ninguno se justifica. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo, lo que vive, ¿usted sabe por qué? No es por la ley, es por la fe. Y lo tercero que dice, malo, hablando de este asunto, hermano, y dice: y la ley no es de fe. La ley lo que dice es: si tú haces esto te salvas. ¿Y usted sabe qué? Que nuestra salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos olvidamos de las reglas, de las instrucciones.
de los mandamientos, de los estatutos. No, mi hermano, no. Pero escúcheme bien, eso no te salva. Obedecer los mandamientos de Dios no es el requisito para la salvación, sino el resultado de ser salvo. Uno se salva por la fe y entonces la obediencia viene como resultado de eso. Nosotros no obedecemos y nosotros no hacemos para ser salvos. Nosotros obedecemos y hacemos lo que a Dios le agrada porque somos salvos. Entonces el obrar es el resultado evidente de la fe genuina en la salvación que Dios nos ha provisto. No es por las obras de la ley. Eso no justifica a nadie. Sigue diciendo, hermano, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Oiga eso, hermano, que lo llama entonces para completar el cuadro de horror en cuanto a lo que la ley hace con el hombre. Dice, nos redimió. ¿Y usted sabe qué quiere decir nos redimió? Nos rescató de la maldición de la ley. ¿Cómo nos rescató el Señor? ¿Cuál es la maldición de la ley? Que en verdad nadie la puede cumplir. Que en verdad nadie podía cumplir perfectamente todos y cada uno de esos mandamientos. Tenía que venir uno que fuera perfecto, Jesucristo, para cumplir con la ley. Y entonces Él ofrecerse por nosotros en sacrificio. Para que Dios, por el sacrificio de uno que nunca pecó, entonces decir, bueno, ya la ley se cumplió en Jesús. Ahora los que son de la fe de Jesús no están bajo la ley. Oiga, y esta gente nos quiere hacer a nosotros volver allá. Escuche bien, que dice aquí que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros su maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Cuál era el propósito? Escuche bien, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Antes que la ley fuera, Dios estableció un pacto basado en la fe, un pacto de salvación, de justificación. Y esto es en el Génesis. La ley vino desde el Éxodo. Siempre la salvación del hombre y la justificación del hombre ha sido por la fe. Y el pacto de salvación de Dios con nosotros depende de esa fe. Ahora escuche bien. Verso 23 en ese mismo capítulo. Pero antes que viniese la fe, oiga lo que dice de la ley, que es lo que la ley hace con nosotros. Y esta gente lo que están diciendo es que tenemos que volver allá. Que la práctica de los rituales, de las ceremonias, de las fiestas ceremoniales de ellos, deben ser parte ahora de nuestra práctica. Entonces ya no son iglesias, ahora son sinagogas. Verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Usted está viendo lo que dice que hace la ley con el hombre. Un confinado, todos nosotros sabemos que es un preso. Estábamos presos bajo la ley. Escucha lo que dice después. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cuando dice confinados a la ley, y dice que entonces lo primero bueno que dice la ley aquí es que ha sido nuestro ayo. El ayo antes era el siervo, un siervo de la familia, podía ser un empleado libre también,
que era el que se encargaba, que era como el tutor de los niños, y era el que los tomaba de la mano y los llevaba a la escuela, y después los recogía de la escuela y los atendía en lo que papá terminaba con sus labores y mamá hacía sus cosas. Entonces dice, la ley, lo que ha sido para nosotros es el ayo, fue el tutor para llevarnos a nosotros a Cristo, para que entonces nosotros podamos ser libres por la fe. Oiga, y el judaísmo mesiánico lo que dice es que tenemos que volver a eso que nos confinaba y que nos encerraba, o que nos confina y nos encierra, porque el que practica la ley, hermano, entonces sigue preso. El que vuelve a la ley ahora está encerrado. Antes estaba libre en Cristo, en Jesucristo nuestro Salvador, y ahora está encerrado. Escuche bien. Está hablando, dijo algo bueno de la ley, dice que fue nuestro ayo, pero ve el verso 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no necesitamos un tutor. Llegó la fe, llegó Jesucristo. Ya no necesitamos que la ley nos lleve de la mano. Ahora es el Espíritu Santo de Dios y la revelación de Jesucristo la que nos lleva a la salvación misma en Él. Escuche bien, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y escucha bien, que toda otra cosa, que el judaísmo mesiánico resalta esa cuestión de la creencia israelita, hebrea, las raíces hebraicas. ¿Sabe lo que hizo Cristo? Verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cómo atacan, hermano, esta libertad nuestra en el Evangelio? ¿Cómo quieren hacernos volver torciendo la verdad de Dios? Vaya al capítulo 5 conmigo rapidito, ahí mismo en Gálatas. Y le digo, hermano, en este libro nada más, usted tiene que leerlo completo. Romanos, Gálatas y Efesios. En el capítulo 5, verso 1 al 4. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, o sea, si vuelves a la ley, de nada os aprovechará Cristo, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ahora escuche este verso, para que complete el cuadro y entienda bien. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si tú eres cristiano y te convencieron para envolverte ahora en las prácticas estas sabáticas, si tú eres cristiano y te convencieron ahora para que te envolvieras en las fiestas ceremoniales, porque la práctica de estas cosas es lo que nos acerca más a nosotros, a nuestras raíces hebraicas y por ende a Jesús que nació allá en Israel, y te envolvieron en este volver atrás, de la gracia has caído, arrepiéntete, que todavía hay esperanza. Porque esto se lo dijeron a los Gálatas, pero era precisamente para restaurarlos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Oye bien, y ese ataque viene también sobre la iglesia. Judíos mesiánicos, ahora son sinagogas mesiánicas, le dicen templos también. Pero usted sabe que la palabra iglesia está desapareciendo, hermano. Con eso hay un problema terrible, porque nos hemos olvidado entonces también, si cualquier doctrina, por más cristiana que parezca, lo que hace es que separa a la iglesia, lo que hace es que divide a la iglesia, entonces esa doctrina no es de Dios. Porque resulta que la iglesia es un solo cuerpo.
Y cuando estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de denominaciones. Estamos hablando de todo aquel que ha sido salvo, lavado con la sangre de Cristo. Esa es la iglesia, la verdadera iglesia. Si va conmigo a Efesios capítulo 2, rapidito. Efesios capítulo 2. Verso 14. Dice, porque Él es nuestra paz, hablando de Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Y escuche bien que más abolió el Señor: la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Dice que los abolió para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Si nosotros somos del Mesías de verdad, si nosotros somos de Jesucristo de verdad, entonces sean israelitas, judíos, hebreos, sean chinos, rusos o americanos, sean ingleses, pakistaníes, hindú o puertorriqueños, sea de donde sea, nosotros somos uno en Cristo y ese cuerpo tiene nombre, se llama la iglesia. Nosotros somos la iglesia. ¿Cómo vamos a cambiar eso? Ahí mismo en el capítulo 3, verso 8. La iglesia, hermano. Por eso es que estas doctrinas atacan la iglesia. Son doctrinas separatistas. Somos judíos mesiánicos o no, practicamos el judaísmo mesiánico. Practicamos el judaísmo mesiánico. Pero ya no somos eso de iglesia cristiana, no, eso no. Ahora practicamos esto, judaísmo mesiánico. A mí, verso 8, capítulo 3, verso 8, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dios, desde antes de la creación, tenía un misterio escondido, y a Pablo le fue dado, o le fue dada la revelación de ese misterio. ¿Quiere saber cuál es el misterio escondido por Dios desde los siglos? Oiga bien, verso 10. Subraye todo esto: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Oiga eso, hermano. Primero hablaba de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables es que no se pueden alcanzar. Sin embargo, aquí dice ahora que ese misterio le fue revelado con el propósito de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Oiga, los portadores de la revelación divina. No es la sinagoga, es la iglesia. La sinagoga no es un cuerpo, la iglesia es un cuerpo. De hecho, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esa multiforme sabiduría de Dios le es revelada a la iglesia para darla a conocer, escuche bien, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aleluya. Poco más adelante o un poco más atrás, hermano. Vaya conmigo al capítulo 1.
La iglesia. La iglesia, hermanos. Capítulo 1, verso 16. Oiga, y esta gente quieren atacar eso, hermano. Cuando aquí dice que el misterio escondido desde los siglos en Dios, hermano, es su revelación por medio de la iglesia. Y nosotros queremos meternos en la sinagoga y queremos volver a aquello de donde Cristo sacó a los que salvó de su pueblo, a los que creyeron en Él. En el capítulo 1 ahí de Efesios, en el verso 16, dice: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. Está hablando de los de Éfeso, que también eran gentiles. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Y escucha lo que dice aquí: espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso yo lo quiero. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Número 2, eso yo lo quiero también. Y dice: ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Yo quiero saber eso. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Yo quiero saber eso. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Escuche bien, hermano. Él dice: yo estoy orando para que el Señor le dé todo esto a ustedes. Usted mire esa lista, hermano, y aduéñese de ella. Ahora escucha bien, iglesia. Oye bien, iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor. Iglesia es los llamados aparte, los separados. Nosotros somos la iglesia del Señor. Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio, esto es Dios. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza a Cristo, Dios. Dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y usted me quiere decir a mí que vamos a dejar de ser iglesia, que vamos a dejar de ser cuerpo de Cristo para ser sinagoga o cualquier otra cosa que lo quieran llamar, que vamos a desear de ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, para abrazar esa basura. Que el Señor reprenda al diablo. Nosotros no somos del judaísmo mesiánico. No apoyamos, no aprobamos esa falsa doctrina. Nosotros somos cristianos, evangélicos, pentecostales, la iglesia del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, mi hermano. Recuerda que estos estudios es hasta donde el tiempo nos permita. Solamente te estoy dando las herramientas para que tú puedas ver cómo la verdad de Dios desbarata las mentiras de estas falsas doctrinas. Así que nosotros hagámonos partícipes de esta oración de Pablo en el capítulo 1 de Efesios. Vuelvo y le asigno. Dele gracias a Dios que no estoy diciendo que se los memorice, sino que los lea. El libro de Romanos, el libro de Gálatas y el libro de Efesios. Y nadie le va a venir con cuentos a usted en cuanto a lo que es o a lo que somos nosotros, cristianos, evangélicos, pentecostales,
la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que la semana que viene tenemos nuestra sesión de preguntas y respuestas el próximo viernes. Este próximo martes vamos a tener servicio de oración. Una vez más, me disculpo por las dificultades técnicas que estamos teniendo. Estamos trabajando fuertemente, hermanos, para poder bregar con estos asuntos. Créame que hemos hecho toda clase de pruebas y de exámenes y de cambios, hermanos. Así que le voy a echar la culpa al diablo, que el Señor lo reprenda una vez más. Amén. Así que gracias, hermanos, por estar con nosotros. Ya sabe que está viendo esta grabación. Le invito a compartir con nosotros este próximo martes y así también el próximo viernes en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Si tiene alguna pregunta, envíela durante la semana para nosotros poder trabajar en ella y darle una respuesta bíblica a la pregunta que sea. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Oremos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra, tu bendición, Señor. Gracias por tu ayuda, Señor, por tu favor. Gracias, Señor, por los problemas y las dificultades, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que gracias, Señor Todopoderoso. Glorifícate, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me los bendiga a todos.